Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida en el marco de este ciclo de diálogos UCOP. Estos diálogos que están orientados a profundizar alrededor de temáticas que nos preocupan y nos convocan en estos tiempos tan extraños que hoy nos toca vivir y que bueno, necesitamos develar y construir unos futuros posibles. ¿Sí? Ya tuvimos la oportunidad de participar junto a Ariel Huarco, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y presidente de Cooperar la semana pasada, junto a Graciela Fernández, presidenta de Cooperativa de las Américas, y Mario Cafiero, presidente del INAES, acerca de los escenarios en los que estamos y los que se nos vienen. Respecto a la economía social. En esta oportunidad vamos a abordar la temática de cuidados en un esquema particular en el cual vamos a desarrollar 4 encuentros. Este es el primero. Nos hemos querido abocar a profundizar en las políticas públicas alrededor de la problemática de cuidados. Luego lo haremos respecto a las poblaciones específicas, niños y niñas pequeñas y pequeños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, para ver cuáles son las especificidades que ahí tenemos que abordar en 2 claves, una en clave de género y otra en clave de modos de organización autogestionarias, colectivas, cooperativas, para abordar esta problemática de las manos de unas políticas públicas en las cuales el Estado tiene una responsabilidad prioritaria. Por aquí estamos, es una temática que venimos transitando en esta institución universitaria, UCOP, que es naciente. Durante todo el año pasado nos ocupamos de trabajar con cooperativistas de distintas provincias de Argentina, de Uruguay y de Chile, sobre la cuestión de género en nuestras propias organizaciones. Allí identificamos 2 temáticas sobre las que queríamos profundizar, no las únicas, pero sí 2 principales, una vinculada a las violencias y la otra vinculada al cuidado. Respecto a las violencias, paso un avisito para quienes tengan ganas y posibilidad. Cuando termine este conversatorio, a las 7 de la tarde, hay un encuentro muy hermoso, con compañeras que saben y que queremos mucho en el Centro Cultural de la Cooperación, alrededor de la temática de la violencia en tiempos de pandemia. Así que ahí tal vez nos podemos seguir encontrando. En lo que respecta a nuestra actividad de hoy, ahora mismo, ya nos metemos con los temas de cuidado, así hoy en boga, y justamente por esta cuestión de estar en boga es que necesitamos ir un poco más en profundidad para que la pospandemia no nos encuentre en unos procesos de naturalización, de volver a un orden preestablecido al cual no queremos regresar. Un orden que hace que las temáticas del cuidado sean vistas como cuestión doméstica, cuestión de índole privada y cuestión de las mujeres. Entonces, para eso tenemos que saber más, compartir las experiencias que en otros países vienen desarrollando. Aquí vamos a compartir, gracias a Julio, a quien le damos la bienvenida, a Julio Bango, la experiencia de Uruguay, de la cual él ha sido un responsable principal. Vamos a compartir las experiencias y propuestas que vienen desarrollando en Colombia, con Victoria Sandino, y las propuestas que se vienen trabajando desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad con Lucía Sirmi. Bienvenidos y bienvenidas a los 3, y agradecer a las compañeras de nuestro equipo de trabajo de UCOP que han hecho posible que estas personas estén aquí con nosotros, a Claudia Delicio, que me va a acompañar en la coordinación, y a Diana López Cardona, que hicieron mucho para que estos compañeros puedan estar hoy aquí dedicándonos su tiempo. Vamos a organizar
la presentación en 2 bloques. Les hemos pedido a nuestros ponentes que en primer lugar nos presenten la experiencia y las propuestas con las que vienen trabajando, con énfasis en darnos un poquito de contexto de cada uno de los países en los cuales habitan y conviven, porque ciertamente las experiencias es necesario entenderlas en contexto para no hacer comparaciones que además de útiles y de inútiles, digo, son improcedentes, ¿sí? Así que en un primer bloque cada uno de ellos va a tener una intervención y en el segundo bloque les pedimos que especialmente podamos profundizar un poquito en aquellas dificultades con las que han tenido que lidiar y los aprendizajes que en este tiempo, desde las políticas públicas, podemos tomar en cuenta para seguir profundizando en la temática, ¿sí? Para quienes están compartiendo con nosotros esta ronda imaginaria, les proponemos que vayan haciendo sus preguntas y comentarios que iremos recogiendo para después volcárselos a los compañeros de esta mesa. Así que, bueno, yo silencio mi micrófono y le doy la palabra a Claudia para que continúe con las presentaciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, es un gusto estar compartiendo este espacio, que estamos lejos pero estamos cerca, y bueno, contarles un poco quiénes integran nuestro panel. Ya Violeta los anunciaba, pero contarles un poquitito más. Julio Bango es uruguayo, es sociólogo, recibido de la Universidad de la República, es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y de la Administración de la universidad. Se ha especializado en diseño, gestión y evaluación de políticas sociales, especialmente en el campo de la infancia, adolescencia y juventud. Fue director de infancia de la Intendencia de Montevideo entre el año 2000 y 2004. Desde el año 2005 al 2010 se desempeñó como director del programa de infancia del Ministerio de Desarrollo Social. Fue electo representante nacional por Montevideo en el periodo 2010-2015 y tuvo la enorme responsabilidad de ser quien condujera el Sistema Nacional de Cuidados en toda su etapa fundacional y puesta en marcha. También nos acompaña Victoria Sandino, que es periodista, colombiana, integrante de la FARC, desde donde desarrolló un trabajo de educación, alfabetización y prensa, con una intensa participación en la mesa de conversaciones durante los diálogos de la paz celebrados en La Habana, constructora del enfoque de género en todo ese proceso. Actualmente es senadora de la República del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y forma parte de la Comisión Séptima Constitucional de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la Comisión Afro, desde donde ha venido abogando permanentemente y con mucha fuerza por los derechos de la mujer y las comunidades étnicas. Y finalmente, la mesa se completa con Lucía Sirmi, que es economista recibida en la UBA, magíster en estudios del desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de Holanda. Estudió también una maestría en Flaxo, Argentina, doctoranda y docente en temas de economía feminista, y participa del grupo de estudios de economía política del Centro Cultural de la Cooperación. Trabajó en el diseño y la coordinación del Progresar, así como de otras políticas públicas, tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo. Piensa que todos esos títulos no valen nada si no están puestos al servicio de una sociedad más igualitaria en todos los sentidos. Y actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina. A los tres, bienvenidos. Es un gusto poder compartir este espacio y bueno, vamos a invitar a Julio a iniciar este diálogo y este compartir en esta tarde. A ver si estoy ahí. ¿Me escuchan? Bien. Yo no las escucho a ustedes, pero lo importante es que ustedes me escuchan a mí.
Ahora, decía que bueno, es un gusto compartir este rato. Muchas gracias al Instituto Universitario de la Cooperación de Argentina por la invitación, poder compartir con ustedes este rato. Y para hacerlo productivo voy a intentar comenzar sin más preámbulos, tratando de enfocarme en lo que me han solicitado. Yo he preparado una breve presentación que no la voy a ir seleccionando algunos solamente de los slides para que ustedes puedan ir acompañándome en la disertación. A ver si puedo. Denme un segundito. ¿Me escuchan? Sí. Denme un segundo que no sé, lo tenía puesta, pero ya, a ver si se ve ahora. Estoy llegando. Ahora sí. ¿Llegué? Sí, se ve bien, Julio. Bien, disculpen. Básicamente, estamos en un ámbito donde presumo hay un conocimiento de lo que es el cuidado, el hecho del cuidado, la relevancia que tiene el cuidado para nuestras sociedades, por lo tanto no me voy a explayar en eso. Ahí hay una primera definición, pueden haber definiciones más amplias incluso de cuidado, pero cuando uno tiene que implementar una política pública necesariamente tiene que, para poder operacionalizarla, poder restringir el campo al que vas a circunscribir la implementación de la política. Y en este caso tomamos una definición del cuidado que enfocado como en una doble condición de derecho y función social. Es un derecho que las personas tienen a ser cuidadas y por otro lado es una función social que alguien clave para la reproducción y el bienestar de la sociedad que algunas personas realizan en una sociedad. Y la política de cuidado, como nosotros la conseguimos en Uruguay, entonces va a ir definida hacia hacia esas dimensiones, el cuidado como un derecho y el cuidado como una función social. Por lo tanto, acá se podrían hablar una definición más amplia del cuidado en salud, del trabajo doméstico, que se podría asociar a una noción de cuidados indirectos, pero nosotros a los efectos de la política de cuidados en Uruguay tomamos una definición más restrictiva, pero con ser restrictiva ello no quiere decir que no sea enormemente amplia por todo lo que incluye y lo que vamos a ver ahora. Aquí manejamos un concepto de dependencia, que es básicamente la imposibilidad de una persona parcial o total para poder realizar actividades de su vida diaria, y las situaciones de dependencia que atraviesan las personas, que es el contrario es el reverso de la autonomía. Una persona cuando pierde autonomía entra en una situación de dependencia que puede tener un gradiente desigual, puede ser niveles de dependencia leve, moderada o severa, y las políticas cuando se implementan, deben atender a estos aspectos de la dependencia. Decía que el cuidado es un derecho y una función social, y que por lo tanto los sujetos y las sujetas de la política de cuidado en el Uruguay son quienes tienen el derecho, todas las niñas y niños del Uruguay de 0 a 12 años, y todas las personas mayores de 65 años o con discapacidad de cualquier edad que estén en una situación de dependencia. Ese fue el rango que nosotros definimos. Y por otro lado, quienes cumplen la función social de cuidar son las personas que cuidan, que como todos sabemos en este auditorio, mayoritariamente son las mujeres, y las personas que cuidan lo hacen de manera no remunerada o de manera remunerada, ¿verdad? Entonces, la política de cuidados en Uruguay se orientan a todos estos colectivos
que son sujetos y sujetas de la política. Nosotros decimos siempre que, yo siempre me gusta decir que el cuidado está presente es un hilo conductor de la biografía de las personas, porque nacemos si nos cuidan, después cuidamos a nuestros hijos si tenemos, y a nuestras hijas, que quizás nos toca cuidar a nuestros padres, a nuestras abuelas, abuelos, y quizá al final de nuestra vida nos tengamos que ser cuidados nuevamente. Entonces, la pregunta es ¿por qué, siendo el cuidado una dimensión que atraviesa la vida de las personas, no se constituyeron políticas públicas que proveyeran esa necesidad y ese derecho de las personas, como se hicieron en nuestros sistemas de protección social durante el siglo XX, con otras tres cuestiones que recorren la vida de las personas, que son las necesidades y el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social, con distintos grados de extensión, de acceso, con un funcionamiento distinto, pero en toda la región en el siglo XX se implementaron sistemas de protección social sobre la base de estos tres pilares: educación, salud y seguridad social. Sin embargo, no pasó esto con los cuidados. ¿Y por qué fue eso? Bueno, fue en definitiva porque la cuestión del cuidado la responsabilidad del cuidado fue delegada en las familias, y dentro de las familias mayoritariamente dentro de las mujeres, naturalizando un rol y construyendo un cimiento cultural para ese sistema de protección social con tres pilares, que era una división sexual del trabajo que decía: los varones a trabajar, las mujeres a cuidar. Entonces, la construcción de un sistema de cuidados, y esto para nosotros es muy importante, porque no se trata solo de la provisión de un servicio, de la consagración de un derecho, que por supuesto que lo es, sino que también es relevante en términos estratégicos, porque para nosotros la construcción del cuarto pilar del sistema de la protección social, que son los cuidados a través de políticas públicas donde el Estado garantice el derecho al cuidado, supone justamente empezar a generar las condiciones materiales e institucionales para empezar a romper esa división sexual del trabajo existente en nuestras sociedades. Y por lo tanto, nosotros consideramos la política de cuidados y el sistema de cuidados de Uruguay como una punta de lanza por una batalla cultural por la igualdad de género en Uruguay, y que se debe entender como sumada a otras cuestiones que hemos intentado implementar desde el gobierno que ha culminado en 2020, que comenzó el gobierno de Frente Amplio en el 2005. Entonces, ¿cuál fue el camino que recorrimos? Yo siempre digo que para una política pública pueda afianzarse, es necesario que sucedan tres cosas. La primera, que haya una realidad material que amerite esa política pública. En este caso, un déficit de cuidado, un déficit social de cuidados que se genera por los procesos de transición demográfica, envejecimiento de la población, salida al mercado de trabajo y emancipación de las mujeres, etcétera, que generan un déficit de cuidado en la sociedad. Una segunda cuestión que tiene que haber organizaciones sociales que luchen, actores que luchen y que demanden la consecución de estos derechos. Si no hay actores sociales que se movilicen y luchen por esos derechos, no hay posibilidades de constituir ese tema como una cuestión social. Y tercer condición que se debe dar, que tiene que haber un gobierno que tenga la voluntad política de hacer algo con ese problema y de prestar oídos, transformando en política lo que son las demandas de los movimientos sociales. Nosotros en el Uruguay tuvimos un proceso de 2005 hasta 2020 donde generamos una serie de reformas estructurales que son las que están ahí, y dentro de la agenda de derechos se puede hablar de para la legalización del cannabis, la ley del aborto, la ley de matrimonio igualitario, de acciones afirmativas para las poblaciones afrodescendientes, y entre otros del sistema de cuidados como una de las puntas de esa nueva agenda de derechos que intentamos implementar. Entonces, fue gracias a las luchas en el siglo XX, en los últimos 20 años del siglo XX, de los movimientos feministas, de las organizaciones sociales de infancia, de las ONGs, de las organizaciones de viejos, que se pudo colocar el tema en el Uruguay, y a partir del 2010, el segundo gobierno de Frente Amplio
que presidió Pepe Mujica, comenzó a desarrollar un proceso de diálogo a través de todo el país con organizaciones sociales para debatir esta cuestión del cuidado, cómo debiera ser un sistema de cuidados. Se creó un grupo de trabajo interinstitucional, se constituyeron las primeras bases conceptuales, y bueno, a nosotros nos tocó en el 2015, en el tercer gobierno, ahí sí implementar, luego de cumplido este proceso, de implementar el sistema de cuidados, que tiene estos principios básicamente, que no los voy a describir porque son autocomentados: la autonomía como un principio del sistema, la universalidad no solo en el acceso, es decir, que esto es para todas las personas, la política de cuidados no es solo para las personas en situación de pobreza, sino que es para todas las personas que lo requieren. Es un derecho para todas las niñas, todos los niños, todas las personas mayores y con discapacidad que requieren de cuidado, pero también de una cuestión que a veces se habla menos, que la universalidad en la calidad. Tan importante como que haya más niños, o que todos los niños y niñas ingresen a servicios de cuidado infantil desde los 0 años hasta en adelante, es importante que, independientemente si ese niño es blanco, es afro, si vive en una zona rural, si es indígena, si vive en una zona urbana, tengan servicios de cuidado que tengan la misma calidad. La universalidad de la calidad es un principio esencial para nosotros. La solidaridad, obviamente, como principio, y la corresponsabilidad, que se divide en corresponsabilidad, por un lado, social, es decir, nosotros pensamos la política de cuidado como un hecho donde se deben de hacer corresponsables el Estado, por supuesto, pero también el mercado, la sociedad civil y las familias. Y de otro lado, la corresponsabilidad de género, es decir, promover la corresponsabilidad en el cuidado entre varones y mujeres a la par. Estos principios son importantes, porque no son solo para quedar bien, para vestir conceptualmente el sistema, porque, por ejemplo, si yo, hablando de corresponsabilidad social, dijera que el sistema de cuidados debe ser una corresponsabilidad entre Estado y familias, entonces dejaría de lado los servicios privados de cuidado, la regulación de los servicios privados, la definición de los estándares de calidad de los servicios privados, porque no me metería con eso. Entonces, no es el alcance de la corresponsabilidad y los actores que participen, define también el nivel de implementación del tipo de política que se va a llevar adelante. Y estos son los componentes del sistema, porque muchas veces cuando hablamos de los sistemas de cuidados, hablamos de los servicios de cuidado, ¿no? De los servicios para las niñas, para los niños, para los viejos, para las personas con discapacidad. Pero construir una política de cuidado requiere trabajar simultáneamente en estos 5 ejes, que son la creación e implementación de servicios, pero también las políticas de formación de las personas que cuidan, donde ahí se juega todo el tema de la dignificación del trabajo de las miles de mujeres que cuidan, el poder formalizarlas, que tengan un sueldo digno y un trabajo decente, etc. Las políticas regulatorias, que son clave para llevar adelante con éxito el tema de la universalización en la calidad, y eso supone fijarle pautas de calidad no solo a los servicios del Estado, sino al mercado en cuanto a los servicios de cuidado. La gestión de la información y el conocimiento, porque bueno, estoy hablando con un instituto universitario, es clave esto que estamos haciendo para poner en la agenda y para poder tener mejores condiciones para conocer más, para poder ser más eficaces en las políticas que implementamos. Y las políticas de comunicación, que no deben ser vistas solo como campañas de sensibilización, sino que nosotros la entendemos como la intervención cultural sobre la sociedad para promover la corresponsabilidad de género, que es un elemento esencial del sistema. Nosotros nos dimos una institucionalidad que tuvo como 3 organismos, una Junta Nacional de Cuidados, pero donde ahí el Ministerio de Desarrollo Social, en el que yo trabajé hasta el 1 de marzo de 2020, no era el sistema de cuidados, sino que era el articulador del sistema, pero estaba en el Ministerio de Hacienda o Economía, como se le llame en cada país, estaban los Ministerios de Trabajo, Educación, Salud, de Previsión Social, los institutos el Instituto de la Niñez y la Adolescencia, es decir, era una articulación de todos los organismos del Estado que tenían que ver en algo con
llevar adelante una política de cuidados, y nosotros, la Secretaría Nacional de Cuidados, lo que hacíamos era justamente articular, ejecutar algunas de las cosas, pero sobre todo construir las interfaces entre todos los organismos para llevar adelante la política de cuidados. Y luego un comité consultivo de cuidados que estaba integrado por la central sindical, una representación de las universidades públicas y privadas del Uruguay, de las organizaciones de la sociedad civil, una representación, y otra representación de los prestadores privados de los servicios de cuidado, de manera de tener ahí en lo que nosotros le llamamos la coalición de intereses y la coalición social que pudiera respaldar, digamos, la construcción de la política, que pudiera incidir proponiendo, controlando, asesorando, criticando la política de cuidados. Nosotros, esta era, en términos ya entrando, no sé cuánto me queda, ustedes me dirán, imagino que muy ya poco. Estás con tiempo cumplido, Julio. Entonces, pero, bueno... termina la idea y después quizás complementas en la segunda intervención. Esta es un poco la lógica con la que nosotros intentamos actuar, pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. Este es un diseño de la política desplegada en términos de servicios. Si ustedes miran la pantalla, a su izquierda tienen las personas que tienen el derecho y las personas que cuidan, y del otro lado tienen todos los servicios que se desprenden, que hemos desarrollado para todas las poblaciones que son parte del sistema. En general, la política social y la de cuidados también se hacen de derecha a izquierda, y pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas supone hacer la política de izquierda a derecha, digamos, es decir, planteándonos el problema desde las personas y juntando en una mesa a todos los organismos que tienen que ver con la resolución de ese problema y creando a partir de ella los servicios y la respuesta. Así construimos el presupuesto del sistema de cuidados y así construimos el primer Plan Nacional de Cuidados en el 2015, que lo logramos implementar yo diría que con bastantes buenos resultados en este primer quinquenio. Ahí hay una lista de los servicios de infancia, de los servicios para las personas en situación de dependencia y de las acciones desarrolladas en cada uno de los 5 componentes. En la formación, formación para la atención a la dependencia, formación para la primera infancia, los decretos regulatorios que emitimos, lo que se hizo en materia de gestión de la información y el conocimiento. Creamos una red académica muy fuerte para que todas las universidades se pusieran a pensar y a investigar sobre los cuidados desde lo tecnológico hasta pasando por lo psicológico, por lo médico, etcétera, que fue súper interesante. Y después también desde la comunicación una serie de acciones que realizamos para ir avanzando en la igualdad de género. También hicimos un gran trabajo de cooperación porque motivó que muchos países de la región, sobre todo, quisieran conocer la experiencia que tuvimos. Y estas son de alguna manera las 3 cuestiones por lo que nosotros hemos realizado este sistema de cuidados, que en los primeros 5 años hemos logrado llegar a universalizar el acceso de todas las niñas y niños de 3 años del Uruguay a servicios de cuidado, llegar al 60% de los de 2 años y al 49% de las niñas y niñas de 1, y llegar alrededor del 25% de la población con dependencia severa cubierta con servicios de cuidado. Y promoviendo la creación de cooperativas de cuidadores y sobre todo cooperativas de cuidadoras para que sean, desde la economía social, poder dar respuestas y organizar a las personas que cuidan en emprendimientos de economía social para que pudieran satisfacer. Ese era el desafío siguiente, y dejamos el diseño armado en la primera etapa, que bueno, ahora está todo en duda porque bueno, cambió el gobierno y veremos qué pasa. Pero bueno, esto es una síntesis muy apretada, lo que le quería comunicar. Muchas gracias, Julio. Le damos la palabra ahora a Victoria, pidiendo ajustarse un poquito al tiempo que les planteamos para que podamos hacer una segunda ronda de intervención. Victoria, tienes que habilitar tu micrófono, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias.
Pues antes que nada quiero saludarles, por supuesto que a Violeta, a Claudia por esta invitación y también mandar un abrazo a Diana López que me ha facilitado este contacto y esta comunicación con ustedes. Me da mucho gusto y estoy más que complacida de estar con Lucía aquí y con Julio escuchando esa intervención de Julio que realmente nos hace dar envidia de la buena y felicitarles también por la labor que ustedes están realizando allá en el Uruguay. En Colombia la situación es mucho más compleja y estamos mucho más atrás también de la realidad que necesitamos las mujeres y la sociedad en su conjunto. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera relacionar un poco, bueno, sí, quiero compartir algunas ideas de cómo está la situación en Colombia y cuál es nuestra apuesta, cuál es nuestra lucha, especialmente de las mujeres feministas, pero también de la sociedad en su conjunto en este tema en materia específica pues, de cuidado. Quisiera relacionar que el tema del patriarcado asociado a la economía capitalista, pues validan, por supuesto, la división sexual del trabajo y ubica a las mujeres en ese espacio, ¿no? En ese espacio doméstico, que es garantizar, entre otras, el bienestar eh, del conjunto de la sociedad en la práctica. Eso es lo más grave. Entonces quisiera señalar primero que en el caso colombiano hay un contexto previo y es que, por ejemplo, Colombia, las mujeres correspondemos a más del 51% de la población colombiana, pero esa población colombiana, el 29, perdón, el 29,7% de las personas eh, que presentan jefatura de hogar femenina eran pobres. O sea, son pobres mayoritariamente las mujeres jefas de hogar o cabeza de hogar, mientras que para los hombres corresponde a un 25,5%. Entonces, allí para reiterar que el tema de la feminización de la pobreza, pues se profundiza incluso en Colombia con el tema del desempleo. En el año 2018, en diciembre, el desempleo para las mujeres era del 12,4%, mientras que para los hombres era el 6,7%. Es decir, las mujeres estaban por encima un 6%. Y eso pues obviamente sigue profundizando lo que, insisto, esa feminización de la pobreza. Por otro lado, solamente, pongan en cuenta esto, solamente hasta el 2010 se produjo la, la ley 1413 de 2010, insisto, la que incluye en en el sistema de cuentas nacionales, es decir, eh, incluye la economía del cuidado en este sistema de cuentas nacionales, que es lo que constituye el aporte de las diversas actividades económicas eh, que influyen en el producto o que componen el Producto Interno Bruto. Hasta ese año, el tema de la economía del cuidado en Colombia no contaba absolutamente para nada. Y luego, a partir de allí, se demuestra que el 20%, o sea, que la economía del cuidado aporta casi que el 20% del Producto Interno Bruto en Colombia. Imagínense ustedes esta cifra, donde esta labor, el 94% también se ha demostrado, la realizan las mujeres en Colombia. Bueno, esta ley lo que hace únicamente es eso, contabilizar, contabilizar esas labores o esa economía del cuidado dentro del Producto Interno Bruto, pero, o sea, es importante porque avanzamos en la visibilización y esa contabilización, pero, o sea, sigue siendo una deuda la redistribución de esas tareas entre el Estado, la comunidad y la familia, porque siguen siendo recargadas, repito, en manos de las mujeres. Ahora, en materia de política pública, aquí a través del Plan Nacional de Desarrollo, pues es muy poco lo que se ha avanzado realmente porque tenemos
plan de desarrollo del 2014 al 2018, lo único que estableció fue una comisión de seguimiento a la ley 1413, pero no se avanzó en la construcción de una política pública ni nada por el estilo. O sea, seguimos en corrupción, el gobierno sigue estando en deuda con el tema de la economía del cuidado, que son, insisto, labores dedicadas exclusivamente a las mujeres. Ahora, para el actual Plan Nacional de Desarrollo, el que va del 2018 al 2022, donde he participado en su debate, pues como senadora de la República, trae una línea de cuidado, pero con un enfoque mercantilista y familista que lo que hace es reafirmar el rol de la familia y concretamente ese rol de las mujeres en esas labores de cuidado. Esto es muy complejo, a pesar de que yo hago parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y estuvimos una lucha muy fuerte con el gobierno nacional para que lograra incluir el sistema y se comprometiera con la constitución del sistema. Eso no fue posible. Así que el Estado sigue ausente en esa responsabilidad que se requiere, a diferencia pues de lo que exponía Julio hace poco. Y tampoco hay un asunto que ordena, o sea, es importante que se ordena crear una política pública al respecto, pero ya en la parte presupuestal no aparece esos recursos, o sea, no hay plata eh, para garantizar esa política pública y tampoco dice cómo se va a crear dicha política pública. Repito, lo que había hecho, lo que se hizo en el actual Plan Nacional de Desarrollo es focalizar que nosotros no decimos que esté mal, pero que no es suficiente. Lo que hace es focalizar el programa hacia las mujeres pobres o en situación de mayor vulnerabilidad y lo que limita el objetivo del sistema de cuidado que hemos planteado, que es el de transformar las estructuras actual de cuidado, que repito, está dedicada única y exclusivamente a las mujeres. En conclusión de este asunto, en Colombia, o sea, no se trata nosotros y nosotras, aquí a nivel nacional tenemos una mesa de cuidado donde hay distintas organizaciones, representaciones de mujeres, estamos feministas, yo hago parte, hay varias congresistas también que estamos en esta mesa de cuidado, donde estamos pues una serie de propuestas, de iniciativas que hemos venido presentando en el Congreso a través de foros, de debates, de control político, todo esto, pero no es mucho lo que hemos logrado avanzar porque esto está ligado, de verdad, está ligado a este sistema patriarcal y capitalista que pues todas sabemos y todos lo que significa desconocer estas labores y por eso no se incluye el sistema. Ahora, nosotras hemos venido como en una pelea porque de alguna manera el gobierno o bueno, algunas instituciones han entendido también que es necesario el sistema, pero ¿cómo se entiende este sistema? Si lo entienden de la manera tal como lo plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, de una manera mercantilista, creando mano de obra barata, sin garantías laborales a las mujeres que se dedican en estas labores, reconoce única y exclusivamente las labores relacionadas con el cuidado de personas en condiciones de discapacidad, de niños y niñas, pero no reconoce las labores que se realizan en el cuidado del hogar, por ejemplo. Esas labores no aparecen, desaparecen, y eso es muy delicado, porque entendemos y sabemos que en Colombia, por ejemplo, casi que el 70% del tiempo de las mujeres está dedicada justamente a estas labores. O sea que ese sistema integral o de cuidado, aspiramos que sea un sistema realmente que redistribuya esas labores, que el Estado asuma esa responsabilidad, que la sociedad también asuma la responsabilidad y que igualmente la familia y no sea recargado única y exclusivamente en manos de las mujeres que, repito,
es una carga enorme e histórica que traemos las mujeres en Colombia. Así que esta lucha sigue y seguimos aquí, por eso nos parece muy importante este escenario y termino con ello saludando también a las personas que nos están siguiendo en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Victoria, y le damos la palabra a Lucía entonces. Buenas tardes a todas, todos, todes. Agradecerles tanto a Violeta y a Claudia la invitación, a las compañeras del Centro Cultural de la Cooperación, al Instituto Universitario de la Cooperación. Y bueno, para mí también es un placer estar compartiendo este panel con Victoria y con Julio. Bueno, creo que ahí tenemos, es más que interesante esta conversación, porque creo que en los distintos países estamos en estadios distintos en relación a este tema. Como bien mencionaba Julio antes, esta invisibilización de los cuidados asociada a una responsabilidad natural de las mujeres tuvo consecuencias no solo en el bienestar de las mujeres, sino también en la forma en la que se terminó configurando la economía, ¿no? Con una extrema perspectiva productivista y pensando que las personas pueden resolverse autónomamente en el mercado. De alguna forma esta perspectiva lo que hace es ampliar esa visión y ver que hay una economía en la reproducción social, que la parte productiva es un pedazo de eso, y que de hecho los ejercicios de redistribución de riqueza, de tiempo, del mercado, hacia esas tareas que ocurren afuera en los hogares y en otros espacios, no son un momento transitorio ni una política deficitaria, sino que es una tarea más que tienen que hacer las sociedades cuando se organizan. Y en ese sentido creo que toda esta perspectiva en relación a la economía del cuidado tiene siempre una conexión muy fuerte, podemos charlar un poco más, con lo que es la economía social solidaria y obviamente con los cooperativismos. Decimos que además de que cambió de alguna forma los objetivos de la economía, también afectó diametralmente a las mujeres esta invisibilización, y en Argentina en particular, hace mucho tiempo que las amas de casa están organizadas, las trabajadoras de casas particulares están organizadas, las sindicalistas de un montón de sectores abogan por este tema, y los feminismos con unos movimientos muy fuertes, muy potentes, y en los últimos años más que masivos, pusieron este tema sobre la mesa en las últimas marchas, y por eso el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad toma este tema como uno de los temas centrales en la agenda de género, que en líneas generales a nivel institucional había estado puesta bastante más el foco en violencias, cuando nosotros entendemos que la desigualdad de los cuidados termina de alguna forma antecediendo a esa situación y muchas veces incluso explicándola, porque encontramos que las personas que se especializan al final en el cuidado en el ámbito familiar, una mayoría de mujeres, bueno, si ese hogar se rompe y la mujer se queda con la carga de cuidado, el costo de cuidar, con el tiempo de cuidar, sin posibilidad de hacer otros trabajos, se asocia a la feminización de la pobreza, ¿no? Esa situación. Si esa persona que se dedicó a cuidar quiere trabajar, tiene menos disponibilidad, ¿no? Las mujeres, y aún si no cuidara y se quiere dedicar a cualquier otro sector, simplemente por el hecho de ser mujer, va a tener más posibilidades en los sectores asociados a esas tareas de cuidado, y si realmente tiene un trabajo en esos sectores, con menor remuneración por esta misma subvaloración social. O sea que incluso nosotros entendemos que la brecha en los cuidados no solo explica la feminización de la pobreza, sino también gran parte de la brecha salarial, ¿no? Incluso también en la posibilidad de acceder a jerarquías cuando las carreras se ven interrumpidas por esas trayectorias de cuidado, o aún si no se hubieran interrumpidas, porque eso es lo que la sociedad espera que esas mujeres hagan. Lo vemos completamente conectado con las situaciones de violencia, porque hay muchísimas mujeres y personas LGBTQI en el país que quieren abandonar una situación de violencia, dejar una situación de violencia y no pueden porque dependen económicamente, porque se especializaron en el cuidado de la familia. Y de la misma forma, las brechas en la participación política de género también tienen que ver muchísimo con esas trayectorias de cuidado y con la posibilidad real de cumplir con las expectativas de la participación política que implica un modelo mucho más masculino sin estas responsabilidades de cuidado. Teniendo todo ese abanico sobre la mesa, es que el ministerio empieza esta agenda bastante fuerte, y en ese corto recorrido en términos de meses, porque vamos más o menos 6 meses de gestión, un poquito más, la idea es obviamente aprendiendo y conociendo toda la experiencia increíble que tenemos de nuestro país vecino, el Uruguay, ir dándole un sentido propio,
enmarcándonos en nuestras propias políticas sociales, nuestra tradición de participativa, los movimientos, los sindicatos, y ponerle todas esas voces para armar, para ir caminando hacia un sistema de cuidados que reconozca los cuidados como un trabajo, como un derecho y un derecho a cuidar, y como una necesidad, ¿no? Y ahí también está un poco nuestra tradición de justicia social, de donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, y también porque un poco el proyecto político específico de este gobierno que inicia tiene que ver con empezar por los de abajo. Nosotros decimos son las de abajo, son las que están cuidando, son de hecho las que más sintieron la crisis económica en la que estuvo inmersa en el periodo reciente Argentina, y que esta situación claramente agrava. La tradición de políticas públicas de Argentina tiene que ver con quizás reconocer un poco más los derechos de estas primeras 3 poblaciones que mencionaba antes Julio, ¿no? Personas mayores, niñez, personas con discapacidad, pero el agente siempre, la persona que cuidaba, quizás ese grupo más invisibilizado, y nosotros entendemos que en Argentina tiene una diversidad más que rica, ¿no? Están las amas de casa, las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras de cualquier otro sector que cuando llegan a su casa son trabajadoras del cuidado, y las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que en Argentina tiene muchísima fuerza y que nos parece y sobre todo en el trabajo comunitario y en el cuidado comunitario, y nos parece importante poner sobre la mesa. Queremos ir hacia un sistema que obviamente amplíe la oferta pública de cuidado, que vele por redistribuir incluso hacia dentro de las familias ese cuidado, y que haga los cambios normativos pertinentes. En línea con lo que decía antes Julio, me parece que un poco lo que pasa siempre con el tema de cuidados es que es un ejercicio de ir haciendo un equilibrio, de ir velando por todos los objetivos al mismo tiempo. Porque si ampliamos la oferta pública, pero todos son trabajadoras, caemos de vuelta en la feminización. Si reconocemos simplemente el cuidado familiar y no ampliamos la oferta pública de eso, nos queda de vuelta el cuidado tremendamente familiarizado. Entonces tenemos que hacer ese balance, y lo que hicimos fue constituir una mesa interministerial de políticas de cuidado con 11 organismos de los que participan el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, que es el órgano de seguridad social de Argentina, AFIP, que es el que recauda los impuestos, la Agencia Nacional de Discapacidad, y el INAES, que nos parece un actor central, es el Instituto, digamos, de Economía Social de Argentina, que regula justamente el mundo del cooperativismo y que nos parece un actor central en lo que tiene que ver con motorizar este sector. Y un poco la agenda de esa mesa, que para nosotros fue bastante un hecho histórico, digamos, porque nunca se habían juntado, se juntaron ministros y ministras, altas autoridades a hablar de este tema, fue una de las primeras veces que veíamos política pública del tema explícita, porque siempre de alguna forma las políticas públicas inciden en la organización de los cuidados, pero no siempre lo orientan hacia la igualdad de género, ni lo hacen explícitamente. Y acá nosotros entendemos que son los feminismos los que trajeron este tema Argentina, y desde esa perspectiva es que tenemos que ponerlo en la agenda pública con los significados locales. Por eso también estamos trabajando en 2 iniciativas distintas que tienen que ver, por un lado, con un mapeo federal de los cuidados, que va a ser un sistema georreferenciado, que a nivel nacional va a relevar los establecimientos de provisión de cuidados a personas mayores, a personas con discapacidad, a niños, niñas y niñas, y las formaciones en cuidado para los distintos tipos de trabajadoras y trabajadores del cuidado. Y ese ejercicio nos parece ya un ejercicio de poner en valor todo lo que ya está, porque hay políticas provinciales, municipales, que también tienen que estar puestas sobre la mesa, y hay un montón de espacios comunitarios de cuidado que no están regulados y a que a nosotros nos interesa poner el valor al mismo tiempo que se vela por la calidad, como mencionaban antes. Estábamos en esta agenda que tiene una parte más estructural, obviamente, cuando llegó la pandemia mundial, y bueno, lejos de ponerlo, de alejar el tema, lo puso más en el centro todavía. De hecho, la economía del cuidado es la única parte de la economía que no se paró, ¿no? En este contexto, y desde ahí es que entendemos que es donde más hay que velar por una mejor redistribución de los cuidados hacia dentro de los hogares en ese contexto, y también regular esa reorganización de los cuidados que se dio en toda la sociedad con las medidas de aislamiento, ¿no? Porque hay relaciones de cuidado que exceden los hogares, y también porque cuando cierran los establecimientos, bueno, alguien tiene que estar proveyendo ese cuidado. Así que la mesa se puso más que operativa con este contexto, haciendo distintas políticas, desde regular los traslados para asistir a personas mayores, a niños y niñas,
los hogares que tenían progenitores separados, cómo hacían esa división del trabajo de cuidado, cómo hacían las madres y padres que están solos con los chicos y que querían ir a los comercios y no se les permitía, se los veía como malas madres o malos padres, cuando en realidad simplemente es que tienen la responsabilidad de cuidarlos y no tienen con quién dejarlos para ir a comprar. Regulamos también esa situación. Así que en la práctica, si bien veníamos con una política bastante estructural, este contexto nos hizo acelerar las cosas e incluso trabajar sobre casos específicos. Estuvimos también trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en el programa El Barrio Cuida el Barrio, justamente para acercar al cuidado comunitario también las iniciativas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y también para dar apoyo, obviamente, en el tema de violencias, que más que se incrementó en este contexto, y del cual el Ministerio viene trabajando de forma muy integral. Yo creo, en relación a lo que decía Victoria antes, que tenemos un gran desafío en la forma en la que presentamos económicamente estos temas. Están siempre vistos como una cuestión de costos, justamente por una definición de los sistemas de cuentas nacionales, cuando en realidad son una inversión. Y las cosas que sí están vistas como inversiones, en general, además terminan contratando más o beneficiando más a varones que a mujeres, como puede ser la construcción, ¿no? Entonces creo que ahí hay que mirar no solo el foco, no solo la cuestión de que esto es una inversión, sino también mirarlo como que inyectar dinero en la construcción de espacios, en remunerar, en formalizar estos sectores, es también una forma de hacer girar la rueda, quiere decir, motorizar la demanda efectiva justo en este momento donde la cosa está cayendo. Y lo interesante de invertir en cuidados es que no estás poniendo riqueza en algo que se vaya hacia necesidades que son superfluas. Justamente la gracia de los cuidados es que están completamente conectadas con las necesidades reales. Venimos trabajamos en 3 etapas en el COVID, una lo que fue la entrada a las medidas de aislamiento, después la regulación en el contexto de aislamiento, y venimos trabajando ahora en lo que son salidas paulatinas de esto, ¿no? No solo en la regulación de tiempos, ¿no? Escuelas cerradas, trabajos reabiertos, eso podría ser una crisis de cuidados, la regulación del trabajo remoto, ¿no? Con personas que tienen responsabilidades de cuidado, es una tarea prácticamente imposible para ciertas edades, pero también pensando en la promoción de este sector como uno de los más pujantes en el mundo post-pandémico, ¿no? Porque las personas mayores van a pasar mucho más tiempo digamos, en sus hogares, lo mismo ocurre con niños y niñas, y al mismo tiempo hay una necesidad fuerte de trabajo en ese sector. Todo este tiempo estuvimos reforzando toda la cuestión de los derechos de trabajadoras de casas particulares, pero además hay muchísimos otros trabajadoras y trabajadores del cuidado que queremos poner en valor. Incluso en el mundo de la salud, las compañeras del Ministerio de Salud siempre mencionan en la mesa la importancia de hablar de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, no solo médicos y enfermeros, ¿no? O médicas y enfermeras, sino todo, incluso quienes limpian el hospital, ¿no? A ellos también estamos aplaudiendo. Y en ese contexto me parece que entonces hay muchísima alianza para hacer con la economía social y solidaria. En particular, nosotros venimos trabajando con INAES en estas en propuestas para una salida con esta perspectiva, y invitarles simplemente a seguir intercambiando, porque creo que viene un trabajo muy de largo plazo para que justamente exista esa actoralidad demandando y sosteniendo y después defendiendo estas políticas en relación a lo que mencionaban antes, para poner de alguna forma una perspectiva de justicia social en esta agenda de cuidados, ver claramente que pobreza y cuidado son asuntos conectados, que incluso hay un montón de cuestiones de racismo que atravesan la agenda de los cuidados y que tienen que ser mencionadas también más por estos días, y de alguna forma con esa perspectiva de justicia social en los cuidados, poner a los cuidados en el centro de la vida y a la vida en el centro de la economía. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Les agradecemos a los 3. Ha sido más que interesante, y lamentablemente tener que ir acortando los tiempos no nos ha resultado fácil. Le doy la palabra a Violeta como para iniciar la segunda ronda de conversación. A ver, les cuento que tenemos muchos saludos y agradecimientos a través de la red de Facebook, en la cual nos están viendo muchos compañeros y compañeras de Necochea, de Tucumán, de Carué, de Jujuy, de distintas localidades de nuestro país, y que agradecen, que piden si lo vamos
a compartir. Les queremos decir que estos materiales en pocos días están subidos, todos los videos en la plataforma, y así que están disponibles para todos y para todas. Tenemos algunas preguntas muy específicas que nos han hecho, pero no queríamos dejar de mencionar al menos para cada uno, y cada uno les preguntamos, a ver, ¿con qué dificultades han tenido o están teniendo que lidiar, sabiendo que los enfoques que nos han presentado tienen que ver con un modo muy interesante de problematizar esta cuestión en clave pública, en clave de derechos, en clave de agenda feminista, en clave de justicia social, pero sobre eso hay unos consensos a construir, también es un terreno de disputa, ¿no? Entonces desde ahí pedirles que nos compartan alrededor de, bueno, esos nudos que seguramente hay que destrabar, y por dónde ustedes ven en este momento, en sus situaciones particulares en cada país, por dónde sigue la agenda de trabajo, ¿sí? Por dónde sigue este futuro dentro de lo que podemos en estos contextos ir precisando. Así que, si les parece, y para no perder el hilo en el que venía Lucía, le damos la palabra a Lucía y después seguimos con Julio, ¿sí? Bueno, dificultades, desafíos, generación de consensos. Creo que en líneas generales una de las dificultades que tiene esta agenda, bueno, quizás quienes hayan estado implementando políticas públicas durante largo tiempo en esto lo sabrán mejor que yo, es que hay una superposición de temas de política pública en la esfera de los cuidados, ¿no? O sea, hay gente que está educando y además forma parte de una institución que de alguna forma resuelve la organización del cuidado de algunas familias. Hay gente que está en realidad haciendo un trabajo de salud, pero en la práctica también abona esa organización de los cuidados. Y todo eso, toda esa separación de temas, digamos, es una cosa a trabajar consensuadamente, participativamente. Nosotros antes de este contexto íbamos a lanzar una campaña territorial justamente para tener estas discusiones en el territorio. Ocurrirá probablemente después de que termine este contexto, pero nos parece importante tener esas discusiones, entendiendo que cada una, además, y una lo va a mirar con su perspectiva puntual, que ocurre lo mismo también en la mesa interministerial. Digamos, el Ministerio de Desarrollo tiene un foco mucho más claro quizás en los temas específicos de lo comunitario, de la organización del cuidado en el contexto de pobreza, pero a nosotros quizás de la coordinación de la mesa nos toca mirar todo, nos toca también regular esa perspectiva de los cuidados, incluso para clases medias y altas, que creían que tenían este tema resuelto, y en realidad ahora en este contexto, donde no tienen los apoyos de cuidado que pueden comprar habitualmente, ven que en realidad no hay ninguna desigualdad, no hay ninguna igualdad de género en esa distribución de los cuidados, sino que es lo mismo que cualquier otra familia, sino que simplemente le pagaban otras mujeres, probablemente más pobres, para hacer ese trabajo. Entonces, creo que también hay que tener esa perspectiva. En la práctica, por ejemplo, nosotros estas semanas estuvimos con la mesa interministerial cerrando un documento base en donde se ven esas discusiones, ¿no? Las perspectivas de como los distintos sombreros que se pone el Estado para llegar a una problemática, y a nosotros de alguna forma nos toca conciliar eso, pero me parece que justamente en ese disenso está el ejercicio interesante. Y creo que ese es uno de los principales temas, y después, bueno, yo me lo pregunto siempre, ¿dónde están los varones reclamando por sus derechos a cuidar? En líneas generales no están. Y bueno, es bastante difícil que en la medida que ellos no aparezcan pidiendo por ese derecho, también parece que la agenda simplemente quiero distribuirte esta carga de cuidado, y en la práctica cualquier persona debería, bueno, lo ideal, cualquier persona debería poder dedicarse tanto a cuidar como a trabajar, o a trabajar cuidando, pero en ninguno de los dos casos perder la protección social y los derechos que le corresponden. Así que creo que ahí hay mucho para trabajar, y después también pensar en esa diversidad de organización del cuidado. A veces esta agenda es muy heteronormada, porque las estadísticas y la economía del cuidado son siempre mujeres, varones,
Y bueno, la verdad es que en el mundo solo 4 de cada 10 familias tienen esa composición de pareja heterosexual que vive junto y tiene chicos, así que el Estado ya no puede pensar cosas en relación a eso. Y entonces nos interesa también hablar de cómo es la organización del cuidado en la comunidad travesti trans, cómo es el cuidado en la ruralidad. Estamos también trabajando con INTA, ¿no? Que es el organismo que se encarga del tema agrario acá en Argentina. Entonces, ahí creo que es un poco eso, ¿no? Es la diversidad en sus distintas dimensiones, y esta atención que antes mencionaban también. Nosotros en cada una de esas poblaciones tenemos servicios privados poco regulados o poca oferta pública o una gran informalidad, ¿no? Y en cada población un grupito muy pequeño de trabajadores y trabajadoras que sí tienen todos esos derechos y regulaciones pertinentes, y trabajar en una agenda que bajo ningún punto de vista cuestione este piso de derechos obtenidos, sino que vaya elevando a esos sectores que están en informalidad y en la desprotección hacia tener un trabajo con derechos y poder proveer un servicio con calidad. Bueno, gracias. Esto último que mencionás es una preocupación para el sector, porque sabemos que la construcción de instancias colectivas de trabajadores y trabajadoras de servicios de cuidado no es algo que se genera por decreto ni por un programa, aunque lo requiera, ni se hace de la noche a la mañana, y tenemos que pensar cómo se generan capacidades autoorganizativas para que estos espacios puedan generarse y generar trabajo digno y unas vidas vivibles. Pero bueno, la seguimos con Julio. Gracias por la honestidad en los aportes. ¿Sí? Muchas gracias. Julio. Bueno, la verdad que felicitar a las compañeras que expusieron también, pues la verdad que son aproximaciones de realidades bien distintas. Yo he estado trabajando con Colombia un poco, porque nos han planteado ahí cómo llevar adelante el tema de los cuidados, tanto a nivel de Bogotá como a nivel del gobierno nacional, y algo supe de cómo estaba la cosa. Y bueno, Argentina está más cerca, entonces lo vamos tratando de ir monitoreando, a ver cómo va avanzando, con mucha expectativa, y dándole fuerza para que lo puedan llevar adelante. Mirá, cuatro cuestiones que hay que resolver, que hemos tenido que afrontar. La primera, el reto de institucionalizar la política de cuidados. Lo logramos cumplir. Tenemos una ley de cuidados que sanciona el derecho al cuidado de todas las personas en Uruguay a partir de noviembre de 2015. La trabajamos muy duro en el primer año de gobierno en el Parlamento y logramos sacarla, no sin discusiones, pero con prácticamente un consenso total de los partidos, y eso nos da una base jurídica muy, muy importante, que tengamos una ley nacional. Una segunda cuestión es esta cuestión que Lucía planteaba, de cómo generar un esquema de implementación que rompa las chacras. Por eso yo hablaba de pasar de los servicios a las personas. A nosotros lo que nos dio resultado fue que nosotros armamos la mesa, como se armó en Argentina, y en el primer año de gobierno dijimos, bueno, tenemos que armar el primer plan y el presupuesto. Entonces, la labor que cumplíamos nosotros, que son las que tendría Lucía, por ejemplo, ¿no?, era decir, bueno, ¿cuál va a ser la meta en primera infancia? ¿Cuál va a ser la meta en personas mayores y personas con discapacidad? Definir qué acciones íbamos a hacer, discutir con el Ministerio de Economía qué presupuesto íbamos a poder tener, ¿verdad? Y luego decíamos, bueno, esto es lo que queremos hacer. Bueno, ¿a quién le corresponde hacer los servicios de cuidado infantil? Al Instituto de la Niñez y al Ministerio de Educación. Bien, entonces asignamos el presupuesto, una parte acá y otra parte en el Ministerio de Educación. ¿A quién le corresponde ejecutar los servicios para las personas mayores? Bueno, lo va a hacer el Ministerio de Desarrollo Social con el órgano de la previsión social en conjunto. Bien, el presupuesto va a ir a esos dos lugares. Y nosotros, desde la Secretaría Nacional de Cuidados, teníamos el monitoreo y el seguimiento de toda la ejecución presupuestal de todos los organismos, y sí, los
teníamos la capacidad de indicarle o de proponerle al Ministerio de Economía redistribuir en función de las ejecuciones que venían teniendo los incisos, pero no desde una lógica economicista que hace cualquier Ministerio de Economía, sea de derecha o de izquierda, ¿no? Sino de una lógica social y de los resultados que habíamos acordado obtener entre todos. Entonces es un modelo ganar-ganar, porque vos no te le metes. ¿Cuál es la primera reacción de salud o de educación o del Ministerio de Trabajo? No estás en mi cancha. Entonces decimos, nosotros no nos metemos en tu cancha, definimos qué es lo que queremos hacer y vos, en el marco de tus competencias, te toca hacer esto en relación al sistema de cuidados. Y a ti, salud, te toca hacer esto otro. Por ejemplo, la regulación de las residencias para personas mayores. Al Ministerio de Trabajo, promover la regulación laboral de los cuidadores y las cuidadoras. ¿Ah? A la educación, controlar la calidad de las guarderías privadas para educación inicial y cuidado. Y así sucesivamente. Entonces eso es un modelo ganar-ganar. Ese desafío más o menos lo llevamos, no sin lucha, sin problemas, porque la vida no es un lecho de rosa, pero yo creo que la resultante es muy, muy linda, es muy positiva, por lo menos lo que a mí me quedó. O tercer desafío, el financiamiento, claramente. Si vos querés tener políticas universales, hay que construir una sostenibilidad financiera de la política. Y mi experiencia es que solo con recursos presupuestales no se puede sostener una política de cuidado, porque viene una crisis como la del COVID y te baja el PBI, y te hace decrecer la economía, y es muy difícil. El esquema de los seguros privados estratifica la política y la hace más desigual y solo acceden los que tienen capacidad de compra en el mercado de esos servicios. Entonces hay que ir a un mix convocando también a la sociedad, que la sociedad ponga recursos para asegurarse que todos tengamos el derecho al cuidado. Si yo pongo un impuesto o una tasa o lo que fuere, y con eso aseguro que mis hijos van a tener cuidados de calidad y mis padres van a tener un cuidado de calidad si lo precisan, y yo mismo, si lo preciso el día de mañana, voy a tener un cuidado de calidad, entonces quizás hay que dar un debate en la sociedad sobre cómo se financia solidariamente un sistema de cuidado. Y esa fue la discusión que nosotros dejamos planteado para adelante en términos del financiamiento. Podés llegar bastante con los recursos presupuestales, pero no alcanza. Y el cuarto desafío es el desafío de la sustentabilidad social, y que en el Uruguay se va a aprobar ahora. Nosotros tuvimos una política de articular fuertemente con los actores sociales, con las organizaciones feministas, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales. El tema de los cuidados pasó a ser el punto 2 o 3 o 1 a veces de la proclama del 1 de mayo de la Central Sindical de Trabajadores Uruguaya. Fue todo un proceso también poder entrar ahí, en el movimiento sindical, porque no tenía muy incluida la perspectiva de género, pero lo logramos. Y si ustedes ven las proclamas de nuestra central sindical, que es una central unificada, es una central única y es muy potente, el tema de los cuidados está bien arriba de la agenda, y por lo tanto se construyeron sindicatos que ahora van a ir a pelear en un cambio de gobierno, van a salir a pelear por los derechos conquistados, ¿no? Entonces ahora se va a ver en un cambio de orientación de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, se va a ver cuál fue el arraigo que pudimos darle dentro de la sociedad a la política de cuidado. Y no sé qué va a pasar, pero creo que por lo menos la sociedad va a dar lucha, ¿no? Gracias, Julio. Yo espero que quienes estén compartiendo con nosotros esta charla tengan el mismo entusiasmo que personalmente tengo por el compartir de ustedes de esta hechura, ¿no? de la política pública. La política pública no solo se hace en el Ejecutivo, también se hace en el Legislativo, por eso es un espacio muy, muy interesante. Julio lo planteaba, vinculado a la necesidad de legalidad y de marco normativo. Entonces, desde ahí te escuchamos, Victoria, de cuáles son los desafíos, los inconvenientes con los cuales están lidiando desde tu propio espacio de compromiso y de trabajo. Te damos la palabra.
Gracias, Violeta. Mire, yo quisiera, si ustedes me permiten rápidamente, poner un contexto que lo mencionaron ustedes al principio. Es decir, nosotros y nosotras, es decir, mi colectivo, estamos en una etapa especial. Nosotros hace 3 años y medio ya que firmamos un acuerdo de paz y que nuestra gente se encuentra en un proceso de reincorporación, como le hemos llamado, que es una situación muy difícil porque estamos hoy prácticamente a 200 de nuestros compañeros y compañeras asesinadas. También estamos en un contexto de incumplimiento sistemático del acuerdo de paz por el actual gobierno, que fue un gobierno que en ese momento se opuso al acuerdo, se opuso de manera este, demente, diríamos, a que Colombia pasara la página de la violencia. Entonces, en ese contexto yo quisiera dos cosas. Una, hablar un poco en torno a lo que ha sido nuestra experiencia, los retos internos que tenemos en materia de comunidad en proceso de reincorporación y también lo que está en el conjunto de la sociedad. Entonces, en esa dirección, lo primero es que una de las peleas, digamos así si se puede llamar pelea, pues una de las reivindicaciones de los retos mayoritarios que tenemos como comunidad en proceso de reincorporación y también como militantes de la paz y militantes del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, radica desde la Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidad, que es una comisión que yo dirijo, repito, es una comisión del partido. Entonces, desde esta comisión tenemos un comité de cuidado, así le llamamos. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia integral de reincorporación para las mujeres y decir que esta es una reivindicación que hemos hecho, repito, las mujeres que estamos en proceso de reincorporación. Porque en el periodo de la guerra, lamentablemente, bueno, en el periodo de la guerra, allí las tareas todas se cumplían de manera, digamos que casi que igual. Y especialmente esas labores que hoy se identifican como labores de cuidado. Entonces, por ejemplo, a la rancha o a la cocina, a preparar los alimentos iba todo el mundo, por turnos. Hoy le tocaba a una persona, mañana a la otra y así, hombre o mujer, no importa quién fuera. Segundo, que el cuidado, por ejemplo, del personal, de las personas que estuvieran enfermas o heridas o en condiciones de discapacidad, pues esa la realizábamos entre todos. Pero resulta que al pasar a la vida civil, ya en la construcción de la paz, nosotros hemos estado en unos espacios que le hemos llamado espacios territoriales de reincorporación y capacitación. Bueno, en esos espacios, prácticamente nuestros compañeros, que eran nuestros compañeros también en la guerra, se olvidaron de que esas labores eran compartidas y eran igualitarias, ¿no? Y entonces allí la mujer ha retornado, nuestras compañeras, esas mujeres fuertes que estuvimos en la guerra, muchas de ellas han retornado pues a ese rol privado y a ese que no ha cambiado en la sociedad. Y entonces están dedicadas al cuidado de los niños y niñas, cuidan a las personas adultas mayores, a los enfermos, cuidan al marido, o sea, a la que preparan el alimento y el marido se va, o el compañero es el que sale pues como el proveedor. Esto es muy complejo y hemos estado en una tarea muy fuerte, titánica, diría yo, en esa estrategia integral de reincorporación. Tenemos como una política de cuidado que planteamos, entre otras, como que cuidarnos, cuidar y cuidando. ¿Por qué? Porque en el pasado así lo hacíamos. Es decir, nosotros nos cuidábamos todos, entre todos, desde la misma seguridad. Entonces hoy el concepto del cuidado es mucho más amplio. No es solamente al tema de la economía del cuidado o a las labores de cuidado específicamente, sino es a un concepto mucho más amplio, pues, de que implica cuidarnos entre todos, que implica cuidar a los niños y niñas de manera colectiva. Por eso priorizamos fortalecer esas capacidades colectivas y comunitarias en general que antes las teníamos, ¿no? Cuando un niño o niña llegaba a un campamento, todo el mundo lo cuidaba, todo el mundo estaba pendiente desde su seguridad hasta su alimentación y bueno, y todo lo demás, no solamente o los padres y madres.
Y hoy esa cuestión no está, por eso estamos retornando, o sea, estamos trabajando mucho este tema pedagógico y sobre todo porque eso implica, entre otras, eliminar esas barreras que tienen las mujeres para participar de manera activa en las diferentes actividades políticas, comunitarias y productivas que se realizan al interior de la comunidad. Entonces, ese es un reto. Estamos haciendo unas labores pedagógicas, se vienen creando unos comités de cuidado en cada uno de estos espacios y allí trabajamos mucho, muy duro. Y otro reto es el tema general de la sociedad colombiana. Y allí pues venimos, es muy complejo porque ahí falta la voluntad política. Y en términos generales en la sociedad y el Estado colombiano no entiende y no quiere, no le interesa esa parte porque lamentablemente lo sigue tomando como un asunto económico y no, y pues es el sistema patriarcal, mejor dicho. Y eso es muy útil al sistema capitalista. Entonces allí definitivamente hacen falta esa voluntad política. También hace falta priorizar en la agenda pública estos temas que en Bogotá se ha avanzado. Afortunadamente hace poquito en Bogotá se aprobó ese sistema integral de cuidado en materia de política pública. Repito, esperemos que esto avance y es importante, pero hoy en Colombia, aparte de que es un grupo pequeño, quienes estamos pues reivindicando ese sistema integral de cuidado con esas características específicas que queremos que sea pues de responsabilidad del Estado, de responsabilidad de la comunidad y también de la familia. Entonces, eso no se ha avanzado muchísimo, sin embargo, repito, seguimos allí en la mesa trabajando, haciendo pedagogía, seguimos y también hacemos que sea parte de la agenda pública del movimiento social, porque lamentablemente en esto no hemos logrado el compromiso de todo el movimiento social y de toda la sociedad en su conjunto. Ese quería compartirles a ustedes como esa experiencia y lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien, bueno, estamos sobre la hora, clarísimo este compartir de que hay unas normalidades que ya se ha visto en otras guerras y en otras luchas, y vos lo traes ahora en nuestros tiempos, hay algunas normalidades a las cuales no queremos volver. Claudia tiene registradas algunas preguntas, algunas de ellas ya fueron contestadas por ustedes mismos, pero si quieren avanzamos con ello y luego damos el cierre, ¿sí?, a este encuentro. Y quizás algunas que estoy viendo ya fueron respondidas en las distintas intervenciones, pero quizás tomar 2 o 3. Aquí se hablaba de la necesidad de reconocer el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, y una de las preguntas que surgió en el foro es si se puede pensar en una renta básica que beneficie a las mujeres que están dedicadas a ese trabajo reproductivo, y digamos, y consonante con eso, qué políticas de cuidado se pueden pensar para aquellas mujeres que están dedicadas exclusivamente a los cuidados de la casa, ¿no? Lo que en nuestras épocas se denominaba amas de casa, pero que hoy le damos otro significado. Esa es una, y la segunda quizás que podríamos plantear tiene que ver cómo la política de cuidados ha influido en el desarrollo de los feminismos, digamos, porque hoy se planteaba la otra cara, ¿no? Digamos, cómo los feminismos han influido en las políticas de cuidado. La pregunta en el foro tiene que ver con la mirada inversa, cómo esas políticas de cuidado ha permitido o ha fortalecido los procesos organizativos de las mujeres. No sé quién se anima en el ruedo a responder. Sobre la primera me interesa hacer una reflexión, quizá le dejo a las compañeras la segunda, ¿no? Pero acá hay un tema que bueno que lo plantearon porque quiero tirar algunas alertas sobre el tema. Yo creo que el tema de la renta básica universal es una cuestión que comparto y que hay que promoverla más allá de la cuestión de los cuidados, porque tiene que ver
con la generación de un piso básico de ingresos que tiene que ser un derecho para todas las personas poder sobrevivir y sin contrapartidas de nada, porque es un derecho a la vida básico que tiene que ser instrumentado por la vía de una renta básica universal, para mujeres y para varones, y por supuesto impacta en todas esas mujeres que, como decían quienes preguntaban, se dedican a cuidar en su casa. Pero cuidado con el tema de pensar en transferencias monetarias dirigidas a las mujeres que cuidan en su hogar, que hacen el trabajo no remunerado. Se los explico así, mi posición, ¿no? Por supuesto admito posiciones distintas. Cuando hicimos el debate de la ley de cuidados en el Parlamento, a mí me llamaron del Parlamento para explicar la ley que se proponía, y un diputado, que era un diputado del partido que ahora gobierna, del partido de derecha, evangelista él, me plantea, ¿por qué en vez de armar servicios de cuidado para la infancia, por ejemplo, me decía, no hacemos transferencias de dinero hacia las mujeres, hacia las familias, de eso fortalecemos la familia con eso, y de alguna manera reconocemos el cuidado que esas personas realizan, haciendo que esas mujeres realizan, transfiriendo el dinero? Y yo le decía que no, porque justamente la política de cuidados que nosotros queríamos implementar iba exactamente en el sentido, perseguía el objetivo contrario de que él estaba planteando. Lo que nosotros queríamos generar un sistema nacional de cuidados con el Estado entrando a garantizar el derecho al cuidado para justamente aliviar la carga de cuidado de miles de mujeres, ¿tá? Desfamiliarizando, socializando el cuidado, si se quiere, de manera de que esas mujeres pudieran hacer con su vida lo que quisieran, ingresar al mercado de trabajo, generar mejores ingresos para su familia y tener un mejor bienestar, o participar en política, o participar en la sociedad, o hacer lo que quisiera hacer en su ocio, en su tiempo libre, con ese tiempo que ya no tenía que cuidar. Esto no implica que las familias siempre van a tener una corresponsabilidad en el cuidado, siempre, pero que cuando toque a nivel de cuidar, la responsabilidad familiar de cuidar, lo hagamos equitativamente entre varones y mujeres, que esa es la otra parte de la película. Pero nosotros decimos, transferencias monetarias, no. Nosotros vamos a asegurar prestaciones de cuidado, servicios de cuidado, para que esas mujeres o esos padres o esas madres puedan llevar, por ejemplo, a sus hijos a servicios de cuidado y liberen tiempo de cuidado, tiempo no remunerado, para poder hacer otras cosas. Entonces son dos filosofías que están ahí, y que, ojo, por lo menos desde mi punto de vista, lo que hacen las transferencias monetarias para que puedan seguir cuidando a las mujeres es remachar la división sexual del trabajo. Que eso no quita que la renta básica universal como concepto sea una cuestión defendible, pero es por otro tipo de razones, y no hacer una transferencia para que cuiden. En México, en este momento, para mí, lo digo con todo respeto, para mí es un error. Justamente uno de los cambios que se hizo en la política de López Obrador fue que tenían una prestación para servicios, se le transfería para servicios de cuidado infantil, para que un padre o una madre llevaran a su hijo a un servicio de cuidado infantil, y por el tema de la corrupción y toda esta cuestión, rompieron con ese esquema y ahora le transfieren la plata que antes daban para el cuidado en un servicio de cuidado infantil, le dan la plata a la familia. Y me parece que están queriendo combatir el tema de la corrupción, están cometiendo un error en este sentido, pero bueno, es una opinión. Así que espero haber dejado claro este tema, porque es un tema recontra importante, profundamente ideológico, que dependiendo qué decisión tomás, que son legítimas todas, obviamente, son todas legítimas, es para dónde arranca la cosa, ¿no? ¿Querés Victoria primero? ¿Voy? Nos encendimos todos, así que démonos un minuto para esto y sepamos que en los próximos diálogos sobre la temática de cuidados
nos han dejado ahí la cancha, pero muy, muy bien sembrada, ¿sí? Pero escuchemos a Victoria y a Lucía sobre este tema y sobre la otra pregunta que planteaba Claudia vinculada a los, los cuidados moviendo la agenda feminista. Sí, una cosita, si Lucía me permite. Mire, justamente para el 20 de julio aspiro a presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República que le hemos llamado sistema de ingreso vital, perdón, sistema de ingreso vital, que entre otras plantea un pilar fundamental que es el del reconocimiento de un ingreso al tema de cuidado, por la misma realidad que tenemos en Colombia. Entonces, esos pilares que están allí, en ese proyecto de ley, por ejemplo, está el del ingreso vital de existencia. Esto va dirigido a personas en condiciones de discapacidad y a los adultos mayores que no estén jubiladas. El ingreso vital garantizado es para personas dedicadas a las labores del hogar y del cuidado que no hayan sido remuneradas. Y fundamentalmente, pues esas las mujeres que están realizando esta labor. Y otro de los pilares que contiene este proyecto es el ingreso vital remunerado para las personas en situaciones de desempleo por la realidad que tenemos en Colombia. No tengo la conversión, pero lo que aspiramos que se apruebe en este proyecto es que se le dé en recursos económicos a la persona 400,000 personas, digo 400,000 pesos. No lo tengo convertido en dólares. Úsenme ustedes, pero no. Eso estaría inicialmente para una población de unos 12,600,000 personas, corresponde al 25% de los colombianos y colombianas. Pero inicialmente sería eso, pero la propuesta, eso sería de aplicación inmediata, la propuesta es que sea universalizado, porque estas labores las realiza muchísima gente, las labores de cuidado, especialmente las mujeres, así sean trabajadoras de clase media o de las mujeres populares más pobres, más empobrecidas, pero todas están afectadas por esta labor fundamentalmente. Y bueno, finalmente, frente al tema de qué aporta el feminismo en esta parte de la economía del cuidado, pues es un tema muy, muy amplio. Podríamos hablar en otra oportunidad si ustedes así lo consideran. Nosotras, y esto suena, no es un tema de estar en moda, ni mucho menos, pero nosotras, las mujeres que estuvimos en la guerra, hemos hecho una propuesta que es una propuesta política feminista y que se llama feminismo insurgente, que tiene unas características muy particulares, pero justamente uno de los aspectos que hemos venido trabajando desde el feminismo insurgente es ese concepto de cuidado, no solamente desde la economía del cuidado como tal, sino el cuidado en los términos que lo planteo, ¿no? El cuidado de la sociedad, porque hoy en día uno de los fenómenos más lamentable en Colombia y creo que en el mundo es la violencia contra las mujeres y contra las niñas y niños. Y en esa medida el tema de cuidado cobra una importancia capital también en esos aspectos, que sea una responsabilidad también de la sociedad y del Estado. Hoy en día a las mujeres las maltratan, las golpean, las asesinan. En Colombia le llamamos feminicidio, aprobado en una ley, pero nadie le importa, todo el mundo considera que ese es un asunto privado, que ese es un asunto que pertenece a la vida privada de los hogares y todo esto. Entonces, por ese mismo fenómeno, consideramos que el tema de cuidado es fundamental porque engloba toda una serie de concepciones que son vitales y eso no es posible o lo estamos haciendo, más bien no es que no sea posible, sino que eso lo estamos haciendo posible a través de distintos debates, intercambios con las mujeres populares, con las mujeres nuestras, es decir, las mujeres que estamos en proceso de reincorporación y también con hombres y mujeres de la academia y de la sociedad en general sobre esta concepción del cuidado y de la economía que podemos seguir dando en materia de este tema tan importante y tan vital.
Gracias. Maravilloso, Lucía, te dejamos cerrar antes de despedirnos. Te han dejado muchos temas que te son de interés, lo sabemos, de interés y de trabajo particular. Sí, a ver, yendo al tema del ingreso universal y si eso puede ser, digamos, una forma de cubrir la agenda de cuidados, me parece que en líneas generales estos dispositivos de ingresos universales tienen que existir porque la forma de acceder a los ingresos vía el mundo del mercado de trabajo es difícil y desigual, sabemos que la meritocracia no existe, así que es importante que esos derechos económicos estén asegurados desde la cuna, pero yo no creo que eso pueda englobar o reemplazar políticas que remuneren el cuidado social y familiarmente explícitamente, porque justamente el problema que tenemos con los cuidados es que están siempre invisibilizados. Y si otra vez los invisibilizamos en un colectivo más grande, ¿no? O sea, bueno, los ingresos universal y además ya que están, cobran las que cuidan, tenemos de vuelta el mismo problema, porque no están en la misma situación, por ejemplo, un señor de 60 años que vive solo y cobra el ingreso universal, que una chica que está con 2 chicos a cargo y cobra el ingreso universal, porque no pueden hacer las mismas cosas. Y yo creo que esa invisibilización de esas responsabilidades de cuidado también la sufrieron otras políticas sociales antes, y es de donde tenemos que salir, porque cualquier proyecto de microcréditos no va para adelante si no tiene resuelto el cuidado de la emprendedora. Las políticas de transferencias condicionales de ingresos terminaron remunerando directamente a muchísimas mujeres que estaban cuidando, pero sin regular específicamente ese tema o promover algo específico en ese tema. Las moratorias previsionales en Argentina, la jubilación de amas de casa, que no era formalmente llamada así, era para el mundo informal, pero en la práctica un montón de mujeres que habían cuidado. Entonces, me parece que si bien ese piso de derechos tiene que estar en relación al ingreso universal, tiene que haber cosas explícitas para quienes están cuidando, porque las condiciones son distintas. Y en ese sentido yo creo que hay por un lado una agenda en relación a la seguridad social, para que si las trayectorias son distintas porque están cuidando, entonces las condiciones también sean distintas para acceder a esa seguridad social, no en términos de si sos mujer, varón o otra identidad, sino en términos de si cuidaste, ¿no? Si esos años donde estuviste cuidando, por ejemplo, se pueden computar provisionalmente o no, ¿no? Y en relación a remunerar, hablando de una política de ingresos específica para las personas que cuidan adentro de la familia, yo creo que tiene que ser un horizonte también a la par de asegurar esa provisión pública de servicios de cuidado, porque justamente estamos diciendo que no nos interesa tampoco una sociedad en la que nadie pueda elegir quedarse a cuidar, digamos, de la familia. Eso tiene que también ser posible. Entonces, hay que poder regular y proteger los dos escenarios, y es un trabajo medio al mismo tiempo. Es verdad, si uno sale ahora, digamos, de remunerar a todos los que están cuidando familiarmente y no hace nada en relación a la provisión pública, bueno, va a reforzar esa familiarización de los cuidados y probablemente la feminización. Pero me parece que también tenemos que trabajar explícitamente en todas las iniciativas, en las cuestiones de ampliación de política pública y también en la remuneración en las familias, con cupos inversos, ¿no? En decir, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de varones va a tomar esta remuneración, va a trabajar en este espacio de cuidado, ¿no? Ir rompiéndolo desde ese lado, pero creo que justamente a donde no tenemos que volver es a meter este tema en otros temas. Justamente cuando hablamos de reconocerlo, queremos, y por eso hablamos de profesionalizarlo, porque bueno, es un saber que no viene con un cuerpo femenino por simple hecho de haber nacido, saber cuidar, no, hay profesiones en relación a esto, saberes, certificaciones, y en la misma línea entonces tampoco habría que mezclarlo en términos de política económica e ingresos. Pero bueno, creo que nos queda un trabajo colectivo más que interesante en ese sentido, y además es que es una agenda regional, bueno, América Latina de las regiones más desiguales del mundo, y en particular con una tradición en relación a los cuidados, ¿no? que tiene así un sabor también esclavista. Entonces me parece que ahí hay como que partir de las raíces y armar una organización distinta, y además con la particularidad que tiene América Latina, donde lo comunitario tiene un lugar muy especial en todos nuestros corazones. Bueno, nos pasamos de hora, nos quedamos súper entusiasmadas. Ahí estamos viendo más mensajes de agradecimiento.
la verdad reiterar la generosidad de sus aportes en lo profesional, en lo político, en lo institucional, y comentarles que vamos a seguir en estos diálogos alrededor del cuidado y también en otras temáticas vinculadas a la economía social y solidaria. Para quienes no lo escucharon, este video va a estar colgado en las redes en los próximos días, así que vamos a tener oportunidad de volver a escuchar y de registrar algunas de las ideas muy potentes que aquí se han volcado. Muchísimas gracias. Gracias también a los compañeros del área técnica que hicieron que sea posible esta difusión. Se ha visto muy bien en las redes, mejor que la anterior, así que estamos muy, muy contentos por eso. Gracias, Julio. Gracias, Victoria. Gracias, Lucía. Y bueno, y a los compañeros, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Sí, a cuidarnos. Ha sido un gusto. Suerte para todos. Un gustazo. Sí.